Hola, hoy les hablaremos sobre el juarismo. Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes de México, considerada por muchos como la consolidación de la nación como república. Juárez siempre defendió la igualdad, la libertad, la legalidad y la democracia. El juarismo se puede definir como una ideología basada en el individualismo. Los derechos del individuo son más importantes que los de la nación o la colectividad. El igualitarismo. Todos los hombres son, según el liberalismo, iguales, aunque en la práctica esto sea una mentira. El republicanismo. Los liberales rechazaban a las monarquías y los imperios, queriendo instaurar en su lugar gobiernos modernos. Y la separación del Estado y la Iglesia. La religión debía ser, para los liberales, un asunto meramente personal y privado. A continuación, les hablaré sobre los puntos más importantes de los aspectos político, económico, educativo y sociocultural durante el juarismo. En el aspecto político, el gobierno se propuso aplicar la Constitución de 1857. A la primera acción en este sentido consistió en convocar las elecciones, pues desde 1865 Juárez ejercía el cargo de presidente sin haber sido elegido constitucionalmente. Juárez proponía una serie de reformas a la Constitución con el objeto de equilibrar los poderes supremos. Con esto buscaba el apoyo popular, a fin de que el Ejecutivo tuviera mayor poder que el que le confería la Constitución y pudiera así tener más influencia en el Congreso. Se restaura el gobierno republicano y casi se puede hablar de un liberalismo y un gobierno reformado. Asimismo, la forma de gobierno se vuelve en una república federal, en la cual los liberales tenían el poder. El gobierno fue instalado en la capital del país. Siendo Juárez presidente, se dispuso a ordenar los asuntos administrativos y organizar los proyectos del programa liberal. Otro aspecto que se realizó en el periodo de estos gobiernos fue el de reducir el ejército que había luchado contra Francia, como una estrategia para restarle fuerza a los militares y mantener la paz. Con respecto al campo de la economía, el gobierno de Juárez comenzó a pagar la deuda externa que se había contratado antes de 1858 y durante su gobierno. Para ello, reinició la expropiación y la venta de los bienes del clero, así como de las tierras comunales que se encontraban improductivas. Se implementó la restauración juarista, que tenía el objeto de atraer capital extranjero para realizar proyectos como fomentar la agricultura, introduciendo nuevos cultivos, además de incorporar a la producción otras zonas del país aún no explotadas. Incorporar al país a la revolución industrial, convertir a México en un puente comercial entre Asia y Europa y entre Estados Unidos y América del Sur. Para tal efecto, se proyectaba la creación de una red ferroviaria que uniese las regiones productoras con la costa y permitiera el desarrollo del comercio exterior y el inicio de la comunicación con el resto del mundo. Hablar de la economía mexicana en la época de Juárez conlleva hablar del desarrollo del capitalismo en América Latina. Es necesario precisar que los países que la integraban eran económicamente débiles y por ende abusaron de estos los estados más poderosos. Esta debilidad inicial no es más que nuestra herencia colonial. El progreso material de México, vital para el desarrollo económico, se concretó en las comunicaciones. Era necesario reorganizar la producción agrícola y minera, así como agilizar la distribución interior y exterior de los productos, mediante una red amplia de comunicaciones y transportes. En el aspecto educativo mostró un gran interés por la educación, la cual tuvo grandes aportaciones de los liberales triunfadores que buscaron establecer un control sobre ella y considerarla como un vehículo para la transmisión de la filosofía del nuevo Estado mexicano. Es este momento cuando puede hablarse del establecimiento de la educación pública en México. El gobierno de Juárez se propuso convertir a la educación en una función pública, para la cual encargó al ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Martínez de Castro, que formulara el plan de educación que hiciera realidad ese propósito. Created using Powtoon.